La norma que está vigente hasta ahora, que el próximo año en enero ya caduca, es la 13ª edición, ¿sí? De la 650. Cuando una norma cambia de una a otra, cambia por versión solamente, por cuestiones de repente económicas, y de repente por ahí hacen un párrafo nuevo o le quitan algo de alguna cosa de repente que ellos consideran que no es tan necesaria. Por ejemplo, en la norma anterior, la que estaba hasta el 2016-2017, en realidad cambió muy poco, solamente cambiaron 2 hojas de toda la norma, no cambiaron más. Las fórmulas no cambian, ¿no? Salvo que, por ejemplo, en esta norma, ahora la fórmula del sismo es un poquito más específica que la norma anterior, pero de ahí todo sigue siendo prácticamente lo mismo. Entonces, cuando ustedes ya la nueva norma esté activa, la que viene el próximo año, pues prácticamente va a ser lo mismo. Simplemente hay que ver si cambió un poquito algún texto o alguna información que nos dé en este caso el Instituto del API. Para entender un poquito la norma, ¿sí? Yo les he pasado una diapositiva, ¿sí? Para entender un poquito lo que es la norma, en lo que es tanque de almacenamiento. ¿Qué es un tanque de almacenamiento como definición? Es un recipiente, valga la redundancia, que va a almacenar algún tipo de líquido, lo que ustedes quieran almacenar. Pero la norma exclusivamente se ha desarrollado para lo que es elementos de combustible. ¿Correcto? La norma ha creado solamente para combustible. Que nosotros lo usemos de repente para almacenar líquidos, aguas, químicos, de repente lo usamos por la seguridad o qué tan estricto es la norma para poder desarrollarla. ¿Correcto? Esa es la función de la norma en sí. Yo puedo hacer un tanque que almacene agua, perfecto, no hay problema. Aplico la norma, pues tengo que cumplir sus condiciones. Entonces, las condiciones son muy severas en lo que es el cálculo de espesores, el tipo de armado que voy a llevar, la selección de sus elementos, con respecto, por ejemplo, a la 620, que es su prima hermana, o de repente a la AWWA, que también es una norma americana de lo que es elementos de almacenamiento de aguas. El recipiente en sí, perdón, el recipiente en sí es un tanque de almacenamiento de contenido atmosférico. ¿Qué significa de contenido atmosférico? Significa que el tanque solamente se va a llenar con algún tipo de líquido y por algún lado el recipiente tendrá una abertura. Normalmente una abertura en un tanque de almacenamiento lo vamos a encontrar en la parte superior, de repente en lo que son los respiradores o los eliminadores de gases, o de repente en las entradas o en los manjoles de techo o en las escotillas de techo. ¿Correcto? El tanque nunca tiene una presión determinada. El tanque es abierto. ¿Correcto? Eso va a ser la diferencia entre un tanque de almacenamiento y un recipiente a presión. Entonces, ustedes me dirán, sí, pero la tubería que lleva el líquido está a presión. Genial, la tubería tiene una presión por el tipo de sección que tiene y por el caudal que lanza la bomba. Pero el elemento en sí, el tanque en sí, no tiene ninguna presión, salvo la presión atmosférica. ¿Correcto? Entonces vamos a entender un poquito qué es un tanque de almacenamiento de la norma 650. Recipientes atmosféricos. Para entendernos un poquito, yo acá tengo un plano, no lo he compartido, de aquí se los voy a compartir, ¿sí? Para ver un poquito las partes o cómo encuentro de repente las partes del recipiente, para que me puedan entender. De repente en sus países lo tienen con otros nombres. Por ejemplo, yo lo voy a dividir al elemento en 3 partes importantes. La primera parte importante va a ser considerada, ¿sí? Va a ser considerada el fondo del tanque. El fondo del tanque va a ser el elemento más importante
que yo tenga de repente en el recipiente. La norma de repente suele ser ahí la más fácil de todas, ¿correcto? La más fácil de todas, pero tiene un control muy exhaustivo en lo que es el control de calidad. Entonces, de repente en el cálculo va a ser el más fácil de todos. De todos los elementos que voy a calcular en el recipiente, según la norma 650, de repente el fondo es el más fácil. Pero después le voy a explicar el por qué suele ser el más importante. También tengo, ¿sí? Al casco. El segundo elemento más importante va a ser el casco. Cuando me refiero a casco, me refiero al conjunto desde el nivel 0 que voy a tener en el elemento, ¿correcto? Desde el nivel 0, que lo puedo tener por aquí, hasta la parte más alta del recipiente. Ese va a ser el casco. Pero el casco va a estar compuesto por elementos de sección circular que se van a considerar anillos, ¿correcto? Un anillo será, por ejemplo, lo que yo tenga el elemento pegado a la base o al fondo del tanque, yo lo consideraré como el primer anillo. Y así yo sucesivamente iré poniendo de repente el segundo anillo hasta llegar a la parte superior del techo, donde el último anillo se va a considerar como anillo de cierre. ¿Correcto? Entonces yo voy a tener partes que forman el casco. Entonces el casco va a estar compuesto por anillos. La norma es bien clara y bien práctica porque el casco lo va a calcular por la cantidad de anillos que tenga. ¿Y de qué va a influir? Del formato del material. Entonces, mi formato del material me va a indicar a mí cuántos anillos tendrá el casco. ¿Correcto? Entonces, por eso es muy importante saber el formato del material. Entonces, ya tengo como primer elemento principal el fondo del tanque, el casco del tanque, y por último, pero no menos importante, va a ser el techo. Esos tres elementos van a ser los elementos más importantes. El resto de elementos yo lo voy a considerar como elementos de accesorio. Por ejemplo, un elemento de accesorio será, pues, la columna central. Yo voy a determinar si puedo poner una columna central o de repente más columnas centrales según lo que me indique la norma o el cálculo que yo realice. También de repente por ahí voy a ver las entradas tanto de hombre para la parte superior, las barandas, las escaleras, de repente los pasadizos que yo voy a poner en el recipiente, todo va a ser considerado como un accesorio. De repente la boquilla de alimentación, la boquilla de descarga, todo eso lo voy a considerar como un accesorio. De repente también por ahí vamos a ver, ya que la norma me obliga a hacer unas consideraciones por ahí, de repente también voy a tener que ver lo que es los anclajes. Pero aquí están los anclajes que van en el tanque, ¿correcto? El manjol de pared, que es el más importante de todos, ¿correcto? Todos esos elementos yo le voy a considerar siempre un accesorio. Por ejemplo, por acá tengo las escaleras de acceso. ¿Qué tipo de escalera le puedo poner? ¿O qué tipo de escalera debo hacer? Según la recomendación que tenga de la norma y de repente igual del cliente. ¿Correcto? Y de repente para ya pasar a la norma en sí, también, por ejemplo, lo que es el drenaje. Una forma de drenar el recipiente. Más que todo para hacer un tipo de limpieza. ¿Correcto? Entonces, esos son los elementos de accesorios más importantes que va a tener de repente por ahí el recipiente. Entonces, con esa idea, yo voy a empezar a ver un poquito lo que me dice la norma.